ustedes que nos acompañan en esta reunión. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Chile. Muchísimas gracias a los académicos, a los profesores, a los alumnos que se están enlazando en esta reunión. Es la primera actividad que hacemos en este vínculo entre la Facultad de Artes de Finisterre y la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión, pues ustedes, nuestros invitados especialísimos, y seguramente de esta mesa saldrán muchas otras oportunidades de vinculación. Quiero agradecer la presencia también que nos acompaña en esta ocasión de la maestra Nora Ricalde, la doctora Nora Ricalde, que está con nosotros. Ella es la directora de vinculación de la Universidad Anáhuac, México, y que pues nos acompaña en esta reunión también. Nora, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Quiero agradecer a las autoridades universitarias, al doctor Cristian Nasser, rector de la Universidad de Finisterre, al padre Cipriano Sánchez, al doctor Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, México, a quienes pues les agradecemos siempre todo el apoyo para poder realizar nuestras actividades académicas y artísticas, y saludamos con profundo respeto. Y pues quisiera agradecer de manera particular al decano, al doctor de la Facultad de Artes de Finisterre, al doctor Enrique Zamudio, que pues hemos estado en conversaciones y que de una manera tan generosa, tan dispuesta y con tanta calidad académica y profesionalismo, pues nos ha dado oportunidad de que vayamos adelante con todas estas actividades. Quisiera pues compartir este micrófono con el doctor Zamudio. Muchísimas gracias, doctor. Aquí. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras. La verdad que, bueno, junto con la bienvenida a la que me sumo cordialmente, también un agradecimiento muy profundo a toda nuestra comunidad, ¿no? De profesores, estudiantes, ¿no? Por hacer posible este encuentro, ¿no? La verdad que es un encuentro que se ha dado de manera muy natural, muy espontánea, ¿no? Porque quizás el arte tiene la vocación precisamente del encuentro, del ir al encuentro del otro, ¿no? Eso yo creo que es una actitud que nos ha caracterizado, digamos, ¿no? Y que se está manifestando en este encuentro. Así que estamos muy contentos de que esto se produzca. Es el inicio de algo que sospecho que va a ser muy importante para ambas universidades, para ambas escuelas y para ambas comunidades de artistas, ¿no? Así que estamos muy contentos de participar, y la verdad que es un momento muy especial. Quizás en otras circunstancias no se habría dado un encuentro tan fluido, ¿no? Tan próximo, tan espontáneo, ¿no? Sin embargo, la coyuntura, el contexto ha permitido que precisamente se facilite esta unión. Creo que hay muchos puntos en común que se van a ir desarrollando a lo largo, ¿no? de nuestra relación futura, ¿no? Este solo el inicio. eh, Hay muchas convergencias, ¿no? Entre ambas universidades, ¿no? Hay muchas convergencias entre ambos pueblos, ¿no? Chile y México tienen una cercanía cultural, ¿no? Pero también tenemos grandes diferencias, y eso es lo bueno, ¿no? Porque el arte precisamente habla de las diferencias, ¿no? Es un panorama de diferencias, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de llevar hacia adelante. Así que, Adriana, te agradecemos muchísimo esta oportunidad, todo el empeño que le has puesto, a todos quienes participan, ¿no? Les agradecemos habernos acogido de esta manera, y bueno, este es un inicio. Esperamos que en el futuro tengamos mejores y mayores oportunidades para poder conectarnos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Pues nos ha tocado iniciar dándoles la bienvenida a todos, académicos, alumnos, a todos los que forman parte de estas dos universidades dentro de la comunidad artística de cada una de nuestras universidades, que, como dice Enrique, pues estamos hermanados
porque somos parte de la red de universidades Anáhuac, pero también por nuestra cultura, con muchas coincidencias, con muchos puntos en común. No sé si Nora nos quieras decir algunas palabras, la directora de vinculación de la Universidad Anáhuac México. Muy buenas tardes a todos y Adriana, muchas gracias por esta invitación, pues a apoyarlos y a seguir fortaleciendo los lazos tan importantes que hay entre las dos facultades, como lo acabo de escuchar y como es evidente, ¿no? El arte nos hermana a todos, a pesar de las diferencias que bien han señalado, pues el arte nos hace más humanos. Y que los felicito por esta ocasión que va a generar esta mayor humanidad en todos nosotros y felicitarlos definitivamente, además de la hermandad a través del arte, pues la hermandad que tenemos de las dos universidades, nuestro querido doctor Nasser, pues que tan cerca ha estado de nosotros, igual que nuestro querido rector, el doctor Cipriano Sánchez. Y pues enhorabuena a ambas instituciones y por supuesto cuentan conmigo siempre para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Nora. Y bueno, les dejo con la coordinadora de la licenciatura en Teatro y Actuación de la Anáhuac México, con la maestra Alejandra Fuello. Vamos a continuar, por favor. Agradecemos las palabras de la doctora Adriana Molina, directora de la Escuela de Artes, del doctor Enrique Zamudio, decano de la Facultad de Artes, y de Nora Ricalde, directora de vinculación de la Universidad de Anáhuac, México. Para dar inicio a la mesa de expertos, les comparto la estructura de la presentación. Cada docente compartirá su visión sobre el tema que nos reúne en una breve presentación, tras lo cual se abrirá la mesa al diálogo, integrando las participaciones y preguntas de los asistentes. El tema que hoy nos reúne es el arte como puente cultural entre Chile y México. Para inaugurar la discusión, recibimos al maestro Gustavo Camacho Gómez, de quien comparto una breve semblanza. El maestro Gustavo Camacho Gómez es maestro de planta de la licenciatura en Música Contemporánea en la Escuela de Artes. Es licenciado como concertista en guitarra clásica por la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, de donde egresó con mención honorífica. Realizó estudios de maestría en la Universidad Mozarteum Salzburg, en Salzburgo, Austria, y ha presentado recitales de música de cámara y solista en algunos de los foros más importantes de México, Francia, Alemania, Austria, Suiza y varios países más. Como parte del ensamble Dúo Aleph, ha dado conciertos en gran parte de la República Mexicana y más de 35 recitales en Europa entre los años 2012 y 2018. Con este ensamble ha obtenido diversos reconocimientos y en 2016 realizó la grabación del CD Acerca de México, el cual presenta obras de la tradición musical mexicana. Fue director artístico del Encuentro y Concurso Internacional de Guitarra de Tabasco y es director y cofundador de Shakara, asociación dedicada a promover, difundir y apoyar proyectos artísticos independientes de México, así como la gestión de propuestas culturales entre México e Inglaterra. Actualmente combina su carrera de concertista con su carrera como docente. Cedemos la palabra a Camacho. Adelante, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y por la amable invitación. Bueno, hablar de las relaciones culturales y de los puentes artístico-musicales, en este caso musicales, entre ambos países, lejanos geográficamente, pero más cercanos culturalmente de lo que nos imaginamos, es hablar de una influencia mutua que a lo largo de más de 120 años, hablando específicamente de la música, ha dejado una profunda huella. Voy a comenzar mencionando los movimientos folcloristas musicales chilenos, iniciados entre muchos otros por la compositora Violeta Parra. Estos tuvieron un hondo impacto en la construcción de la identidad musical mexicana de la segunda mitad del siglo XX, particularmente en las expresiones musicales del centro del país. Por otro lado, la nueva canción chilena, fenómeno cultural impulsado por la herencia también de Violeta Parra y del cantante Víctor Jara, quienes a partir de nuevas expresiones del folclore nacional chileno buscaron retratar lo popular y su relación con la coyuntura político-social del país. El desarrollo de la nueva canción chilena se vio interrumpido tras la situación política del año 73. Sin embargo, tras este episodio y tras el exilio de muchos creadores, el género logra las miradas internacionales, convirtiéndose así en un referente mundial. Como parte de esta referencia y foco mundial que tiene, pues algunos de estos artistas llegan a residir a México, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, Roberto Márquez. Estos artistas generaron un cisma en el quehacer musical de la capital mexicana.
el músico y recopilador Oscar Chávez, Eugenia León, la cantante peruano-mexicana Tania Libertad, Guadalupe Pineda, el grupo Sanampay, los folcloristas y un sinfín de artistas más, vieron en ese movimiento un camino a seguir para su desarrollo y quehacer musical de los años siguientes. Pero las relaciones musicales entre estos países no se acotan exclusivamente a estos dos movimientos. La influencia de la música mexicana en Chile es vasta y amplia. En el ámbito específico de la música clásica o académica, con figuras como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, quienes junto con el argentino Alberto Ginastera marcaron los inicios de la música sinfónica vanguardista del siglo pasado y fueron algunos de los cimientos de la escuela clásica latinoamericana. Más recientemente, por ejemplo, el compositor mexicano Daniel Catán, ya muerto hace unos años, y su última ópera Il Postino, basado en la novela Ardiente Paciencia de Antonio Skármeta, y también en la película Il Postino, el mismo nombre, del año 94, narra episodios de la vida del poeta Neruda, ¿no? Hasta el ámbito popular, en donde compositores y cantantes icónicos mexicanos como José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Chabela Vargas, Juan Gabriel y más recientemente el cantante Luis Miguel tuvieron en Chile uno de sus principales mercados de difusión y consumo. Dicho sea de paso, por ejemplo, la primera aparición de Luis Miguel en el Festival Internacional de Viña del Mar, este importantísimo foro chileno, en el año 85, y casi todas las demás, la del 86, 90, 94, han dado una presencia importante en Norteamérica, este foro, ¿no? De tal manera que es una ganancia, digamos, mutua, ¿no? Para los artistas mexicanos ha sido importantísimo presentarse en el Festival de la Canción de Viña del Mar, y para el festival también ha sido como ha servido de difusión en Norteamérica, que estos importantes artistas se presenten ahí. Pero bueno, el caso es que las relaciones artísticas van mucho más allá. Por ejemplo, Pablo Neruda y su estancia en México, su influencia en la poesía mexicana, los murales de Siqueiros y Javier Guerrero en la Escuela México, en la localidad de Chillán, que desde el 2004 son considerados monumentos nacionales de Chile en la categoría de monumento histórico. El escritor Roberto Bolaño y su relación creativa con el escritor mexicano Mario Santiago y su repercusión en el movimiento infrarrealista. Particularmente el caso de los cuentos de Bolaño, es importante mencionar los que son más cercanos a la cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, Gómez Palacio, ¿no? Cuento quizá autobiográfico, ubicado en la localidad del mismo nombre del estado de Durango. El Ojo Silva, en donde se menciona el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México. Últimos atardeceres en la tierra, cuento que narra el viaje de un padre y su hijo al puerto de Acapulco. O Carnet de Baile, donde se menciona a Neruda y su obra, pero también episodios de la propia vida de Bolaño, tales como su detención en el año 73 y su posterior encuentro en México con el artista también chileno Alejandro Jodorowsky, ¿no? Todo esto publicado en el año 2001 por Editorial Anagrama. Por otro lado, también Horacio Salinas, uno de los más grandes compositores chilenos y, como a manera de apreciación personal, uno de los más grandes compositores a nivel mundial, quien alcanzó bastante notoriedad internacional a partir de su estancia en Italia, miembro fundador del grupo chileno más conocido a nivel mundial, por supuesto, Inti Illimani, y sobre quien más adelante podríamos quizás ahondar un poco más por cuestiones de tiempo. No podríamos dejar de lado el género, por supuesto, el género popular oaxaqueño y guerrerense llamado chilena, conocido también como chilena oaxaqueña o chilena guerrerense, ¿no? Es un género tradicional y muy importante en México, originario de la región de la Costa Chica, en el litoral del Pacífico mexicano. Se dice que su origen proviene de la cueca chilena, ¿no? La cueca, el baile nacional chileno. De allí su nombre. De acuerdo a los textos del maestro Carlos Hinojosa, este baile fue traído a México por inmigrantes chilenos entre los años 1848 y 1855, durante la llamada fiebre del oro del estado de California. Estos inmigrantes habrían pasado por los puertos de Acapulco, en el estado de Guerrero, y Puerto Ángel, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. La chilena tiene muchísima relación e influencia no solo en la chilena oaxaqueña, digamos, en la música oaxaqueña, sino en otros muchos géneros musicales, ¿no? Como son el son calentano, el son de tarima del estado de Guerrero, de Tixla, y el son de Artesa, ¿no? Y, por supuesto, en muchos más géneros del continente, como la samba argentina, el bailecito boliviano, la marinera norteña peruana o la zamacueca, ¿no? Se trata, pues, de dos países que, como comenté en un inicio, tienen una cercanía cultural mucho más íntima de lo que podríamos imaginarnos. Esto, quizá, a que hemos sabido escucharnos. Hablar, como dice Heidegger, es escuchar. Y solo quienes saben escuchar dialogan de verdad. Muchas gracias.
Gracias Gustavo, te agradecemos por tus palabras y recibimos ahora al licenciado Hernán Lacalle. El licenciado Lacalle es licenciado en actuación y cuenta con una amplia trayectoria como actor y director teatral y es docente desde el año 2000 y actualmente es el director de la carrera de actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterre. Cedemos la palabra a Hernán. Muchas gracias Hernán por estar con nosotros. Te cedemos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos los mexicanos, a todos los chilenos presentes. Yo me voy a desviar un poco y voy a aprovechar estos pequeños minutos que me voy a cronometrar para contarles brevemente la historia de nuestra escuela. Nuestra escuela nace en 99, tenemos actualidad 90 estudiantes aproximadamente, 300 egresados, 25 profesores, 10 ayudantes. Esa es nuestra comunidad. Hoy día tenemos 24 vacantes que ofrecemos a un primer año. Ahí puse una referencia, en el año 2011 entraron 53, por lo tanto la universidad amparó, digamos, tener una escuela pequeña, porque el arte, cierto, cuando se hace masivo, particularmente nos provocaron más problemas que beneficios. Es importante señalar que nuestra escuela nace, la crea Eduardo Guerrero del Río, un gran crítico nacional, y él la dirige hasta el año 2012. Marco Antonio de la Parra, nuestro reconocido dramaturgo y uno de los grandes dramaturgos latinoamericanos, ¿cierto? Tiene la dirección hasta el 2013. Y bueno, yo tomo la dirección en el 2016 y en este punto me voy a detener un poco porque, perdonen la autorreferencia, pero para mí es muy significativa esta unión con México. Yo tuve mi compañía de teatro activa hasta el año 2010-12 más o menos, y en un momento nos llamamos Nalpas Teatro, y tengo 3 viajes muy preciados que hicimos a México. Yo como director de la compañía, ¿cierto? El año 96 terminamos en el Festival Cervantino, ¿cierto? En Guanajuato, presentando El Príncipe Feliz. El año 93 estuvimos en el Centro Cultural Helénico, hicimos una maravillosa función en la explanada del Palacio Legislativo y en la explanada del Museo Rufino Tamayo, dentro de un encuentro que se llamaba Encuentro y Ruptura de Última Generación, Chile-México. Y el año 97, lo tengo ahí en pregunta porque no me acuerdo muy bien, volvimos a hacer una gira por el estado de Aguascalientes. Por lo tanto, tengo la experiencia de vivir el intercambio entre Chile y México como director teatral, como actor, en 3 oportunidades, y ustedes saben y conocen lo que significa el Festival Cervantino, ¿no? Que es un monstruo, un festival a nivel internacional, y tuve el privilegio de estar ahí el año 96. Por lo tanto, los lazos artísticos entre Chile y México, yo me podría decir que son de un componente muy fuerte en lo cultural, ¿no? Evidentemente que hay lazos comerciales, lazos políticos, pero hay un arraigo cultural que yo vi cuando estuve en México, que es increíble, digamos, siendo 2 países tan lejanos, los 2 países de habla hispana, digamos, en América, los más lejanos que puede señalar el mapa. Sin embargo, hay una cercanía realmente impactante. La ranchera yo creo que es la música popular chilena del campo, de lo rural. Así que para mí, bueno, es un componente demasiado personal. Ya llegué a los 3 minutos. Por lo tanto, voy a hacer un poquito de propaganda con 13 proyectos activos que tenemos hoy día, que hoy día la virtualidad nos podría juntar, ¿cierto? Yo les tenía preparado un poquito más, pero veo que no voy a lograr. Aquí yo me he desarrollado un poco las fortalezas que tenemos como escuela, y yo me voy a extender en este minuto que me queda, o menos, en las actividades de extensión y vinculación con el medio, que son actividades bastante autónomas que desarrollan los alumnos, a los cuales podríamos invitarnos mutuamente en forma inmediata. Nosotros hoy día, por ejemplo, a las horas chilenas, 20 horas, hay una puesta en pantalla, digamos, de un trabajo que evidentemente estaba programado para ser presencial y se ha transformado en un lenguaje audiovisual. Tenemos un documental, ¿cierto?,
Éxodos, que fue un laboratorio teatral hecho por un profesor, Álvaro López, y ayer se estrenó un documental en SIDARTE, que es el Sindicato de Actores de Chile, lo cual está muy interesante. Ahí están los links, a lo mejor los puedo escribir después en el chat. Y mis últimos segundos los aprovecho para montarles esta imagen de dibujo, que es el laboratorio teatral que partí este año y que evidentemente por situaciones por todos conocidos y conocidas ha sido modificado a este lenguaje, cierto, audiovisual, lo cual yo creo que en definitiva trae, si bien ciertas trabas, también grandes beneficios. Así que llegando ya a mis 5 minutos, muchas gracias por esta invitación y ojalá que nos podamos ir juntando a través de estas actividades que tenemos nosotros montadas y ustedes me imagino que también, y podemos ir intercambiándonos invitaciones a lo largo de este y el próximo año, que yo creo que va a tener características parecidas en lo virtual. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Hernán Lacalle por su intervención. Presentamos ahora al maestro Luis Ríos Caso. Es maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos cursos de especialización en Sevilla y en Madrid, investigador de tiempo completo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas del INBA, CENIDIAP. Se desempeña como crítico de arte y como curador desde finales de los 80 en espacios institucionales y privados en México y varios foros internacionales. Es conferencista y promotor. Ha publicado libros sobre historia de la crítica del arte, escultura mexicana y latinoamericana y una novela histórica. Ha sido coautor en muy diversas publicaciones académicas, catálogos especializados y de difusión amplia. Ha dirigido el CENIDIAP, la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la cual fue miembro fundador, y los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y Mural Diego Rivera. Ha participado en procesos de elaboración de planes de estudios en licenciaturas en Artes Visuales en diversos estados de la República y también ha elaborado diseños curriculares y modelos presenciales de cursos de crítica de arte, curaduría e investigación en varias instituciones. Ha sido profesor de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en la licenciatura en Artes Visuales de la UNAM, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y desde hace unos años en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Cedemos la palabra al maestro Luis Ríos. Muchísimas gracias, Adriana y María, por su invitación. Es un honor, un placer muy grande estar aquí con ustedes, compartiendo colegas de Chile y de México. Pues yo coincido con lo que han dicho mis compañeros en el sentido de que existe un puente cultural, una cercanía cultural, una identificación entre ambos países en materia de cultura y arte que sorprende dada la lejanía. Desde que Siqueiros y Javier Guerrero participaron en ese mural que ya ha referido mi compañero Gustavo en la Escuela México, por circunstancias absolutamente increíbles, se pusieron de acuerdo Pablo Neruda y el presidente de México, Ávila Camacho, para que se fuera para allá Siqueiros. Y en esas historias inauditas fue Siqueiros y junto con Javier Guerrero empezaron a analizar qué había en común entre nuestros países. Entonces hicieron binomios, ¿no? Hablaban de Caupolicán y de Cuauhtémoc, hablaban también de O'Higgins y de Benito Juárez, de Zapata y de Lautaro, etcétera. Buscaban como conexiones y diferencias y a partir de ahí, bueno, pues la cultura artística mexicana tuvo repercusiones importantes en la chilena, como aquí lo tendría Roberto Mata años después, más bien en las vanguardias que siguieron al muralismo. Y bueno, por supuesto, lo que también ha mencionado Gustavo, la cultura mexicana popular y llamemos indebidamente alta cultura, sería muy distinta sin la influencia de Chile. En la música, ni se diga todo lo que ha mencionado. En la poesía, por supuesto, que también
Neruda en México es culto como en todo el mundo, así como Vicente Huidobro, que influyó mucho en la poesía, en los poetas más puros, más artepuristas, digamos, asimismo como Roberto Bolaño, que estuvo este gran narrador muy involucrado con las artes plásticas en sus novelas, aparecen artistas mexicanos reales, y este performancero raro, ¿no?, que era Santiago Papasquiaro, y en toda su imaginación están las artes visuales. En el campo específico de lo visual, la gran influencia es desde luego Alejandro Jodorowsky, es en materia de culto tanto en la imagen de cómic como en la pintura, como en el teatro, como en el performance, como en la imagen movimiento, como en todo, y en un grado no tan alto pero destacable también es Nicanor Parra, este gran antipoeta que también fue un gran artista conceptual y que influyó mucho en artistas mexicanos. Creo que tenemos una sensibilidad común que hace visible este puente tan importante que ahora lo estamos reconociendo porque está ahí. Y en cuanto a las más recientes tendencias de arte contemporáneo, quiero destacar a dos artistas chilenos que para mí son la garantía del arte contemporáneo cuando es real, cuando es propositivo y no tiene que ser defendido por curadores a como dé lugar. Me refiero a uno que se llama Carlos Arias Vicuña, que es un artista que estuvo casado con una mexicana llamada Mónica Castillo. A mi modo de ver, ella inicia el arte contemporáneo en México y ella le enseñó a él a bordar. Entonces es un artista que tomó del género femenino varias cosas, ahora hace bordados y son extraordinarios. Es también un gran catedrático de la Benemérita Universidad de Puebla en la carrera de artes visuales. Ahí abrió todo un nuevo horizonte. Y en Yucatán contamos con Rafael Penrose, quien es un artista ultra conceptual bárbaro, increíble, como varios de los chilenos con una formación teórica impactante, y él tiene una obra conceptual duchampiana, pero en pintura, impactante, y ha abierto también grandes caminos al arte contemporáneo, en el arte relacional, en la instalación, en el arte no objetual, etcétera. Entonces son referentes que están ahí cotidianamente en nuestra cultura y que nos da gusto ver que componen un puente real y que nos puede ayudar en estos diálogos pues a enfrentar desafíos, ¿no? A pensar estrategias e ideas de cómo enfrentar los desafíos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Agradecemos tus palabras y compartimos ahora la presentación de la Magister Andrea Hosch, que es fotógrafa y Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Chile. Desarrolla un trabajo como investigadora, curadora y docente en el campo de la imagen, obteniendo la beca de la Fundación Andes en el año 2004 y la beca de creación Fondart en 6 oportunidades. Entre sus producciones destacan ser la fundadora y editora de la revista de fotografía sudamericana Sueño de la Razón y actualmente la curadora del Festival de Fotografía de Montevideo 2020-2021 del Centro de Fotografía CDF. Es académica de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre, donde se desempeña como coordinadora de investigación y creación artística, directora del Magíster en Investigación Creación de la Imagen y editora general de la revista Diagrama. Cedemos la palabra a Andrea Hosch. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Solo cortito, no iba a hablar de Carlos Arias, pero justo hoy día Luis le mostraba este libro de Carlos Arias a una alumna. Estamos conectados. No, bueno, Lo tenía genial, aquí al lado del genial. computador. Qué maravilla, mira.
No sé si habíamos, o yo había entendido bien de qué trataba la mesa, obviamente que leí y tengo comprensión lectora, pero voy a hacer un breve resumen de mi relación y de la relación que tiene la escuela en dos proyectos con México y Latinoamérica en particular. Tengo que decir rápidamente que nací en Chile, pero me crié en México toda mi infancia hasta los 13 años, así es que estoy bipartida aquí, entre Chile y México, el corazón de allá y acá el cuerpo. El camino a la relación cultural Chile-México ha sido sin duda extenso. Hay varias cosas que ya se han dicho, pero vale la pena repetirlas. Una es recordar a Gabriela Mistral, que hace 100 años, cuando fue en 1920 a México a colaborar a la naciente Ministerio de Educación de vuestro país, hizo cosas maravillosas, ¿no? Que muy tardíamente acá se han valorado. De hecho, en México hay 900 escuelas públicas que llevan su nombre. Y me acuerdo una vez en México, que es una imagen que no sé si fue verdad, pero es maravillosa, cuando cruzó el cielo, el féretro de Gabriela Mistral desde Estados Unidos hasta Monte Grande, en el Valle del Elqui, decían que todos los niños escolares mexicanos salieron a sus patios para mirar el cielo y despedirse de la maestra. Yo creo que ese es uno de los grandes puentes culturales que tenemos de nuestra gran poeta Gabriela Mistral. Obviamente que Pablo Neruda no hay que dejarlo de lado, pero primero la mujer, Gabriela Mistral. Después Pablo Neruda no hay que dejarlo de lado, justamente como lo que comentaban ustedes ya cuando fue cónsul en México, y después pudo llevar a Siqueiros a Guerrero a pintar aquellos murales que están ahora en la Escuela de México, Escuela México de Chillán. Pero también hay dos eventos muy importantes para nosotros que fueron financiados por ustedes mexicanos. Y que tiene que ver con nuestro país sísmico. Primero, en los años 60, después del gran terremoto que hubo en el sur del país, la Cooperación Fraternal México-Chile ayudó al desarrollo de la infraestructura cultural que se había venido abajo. Y 40 años después, para el terremoto del 2010, la misma Corporación Chile-México permitió restaurar la fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Es decir, nosotros le debemos a los mexicanos, ahora no está tan bien, está toda rayada y siempre está rayada, pero haber podido tener una nueva fachada del Museo de Arte Contemporáneo. Esos también son vínculos culturales absolutamente relevantes. En medio de estos sismos, algo también que me parece relevante nombrar es la donación de obras de arte mexicanas a la ahora llamado Museo de Soledad de Salvador Allende, que hace muy poco tiempo atrás se volvieron a exhibir. Es la donación de obras mexicanas de arte contemporáneo y moderno es una de las colecciones más relevantes del Museo Salvador Allende, que es uno de los museos más importantes de Latinoamérica. Y bueno, después de todos estos eventos del siglo XX, en los 90 se volvieron a generar relaciones bilaterales diplomáticas y entre ellas culturales, ¿no? Que estuvieron por toda la dictadura cortadas. Yo personalmente he podido volver después de mi infancia a México en los últimos años a hacer trabajos, invitada por el Museo Cuatro Caminos al último coloquio que hicieron en el 2017, y también a exhibir una curatoría de fotografía chilena en el increíble Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo el año 2016. Este mismo año hubo un seminario de producción fotográfica al Centro de la Imagen de México, donde pude ser docente. Y cada vez que he realizado trabajos con nuestros amigos mexicanos, me parece que es un lugar que tiene que abrir más puertas, ahora de manera institucional, ¿no? Entre nuestras escuelas y universidades. Pero voy a hablar cortito, no sé cuánto tengo porque todavía no me avisan, de dos proyectos específicamente relacionados con Latinoamérica. Uno es el proyecto Hechicería de nuestra académica de la facultad, Valentina Montero, investigadora de la facultad. Ella tiene este proyecto de hechicerías, que es su proyecto postdoctoral, que trata sobre la relación de las artes mediales en Latinoamérica. Con este término, Valentina, que es un término de un chilenismo que recoge un arcaísmo de la lengua española, ella se refiere a la construcción o adaptación de objetos y herramientas desde la utilización de recursos de bajo costo
reciclados y en los que participa el ingenio, la improvisación y la creatividad. Valentina trabaja en una de las líneas de investigación de la facultad, que son 4, de arte y ciencia, y ha investigado a varios artistas ya mexicanos, bueno, latinoamericanos en general, pero ahí hay un puente también que podemos empezar a abrir con la escuela desde las artes mediales y el arte y la ciencia. Y después un proyecto que llevamos hace 10 años, que se llama Sueño de la Razón, que si bien es un proyecto de fotografía sudamericana, que ahora este año vamos a sacar la 10ª revista, ya hemos conversado con el comité editorial de poder ampliarla a Latinoamérica. Empezó como Sudamérica porque nos parecía demasiado expansivo pensar que podíamos trabajar con Centroamérica, que es un lugar muy desconocido también para los latinoamericanos, y México, que ha tenido sin duda una relevancia significativa en la fotografía, pero que por muchas décadas también miró a Europa y a Norteamérica como referencia. Y hace unos 10 o 20 años las relaciones y redes latinoamericanas en cuanto a la imagen, las artes mediales y la ciencia, ha generado muchos colectivos y muchas redes de trabajo como estas que permiten prever también un buen vínculo, no solamente para los proyectos postdoctorales como el de la Valentina o este proyecto colaborativo que es Sueño de la Razón, donde han participado más o menos 500 personas ya en estos 10 años, fotógrafos teóricos, filósofos, etcétera. Está online, les voy a mandar el link, pueden descargar toda la información, sino que todos estos proyectos también están disponibles para poder ir avanzando en otro tipo de investigaciones en las líneas de investigación que tenemos como facultad. Así es que, si bien no sé si es de experta la ponencia, creo que hay vínculos que nos unen, desde esa maravillosa imagen de Gabriela Mistral volando por el cielo, hasta cosas muy concretas de investigaciones en las líneas que la facultad está trabajando desde las artes visuales. Después va a hablar Federico, que es parte del área de investigación de la facultad, pero de teatro. Yo les comento la parte de artes visuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Agradecemos a Andrea Hosch, muchas gracias. Y presentamos ahora al maestro Fernando Martínez Monroy, que es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, es dramaturgo y director teatral, fundador y director general de Apeiron Teatro AC, es profesor de Teoría del Drama en la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Arte Teatral y en la licenciatura en Teatro y Actuación de la Universidad de Anáhuac. También en Casa Azul, en las carreras de Dramaturgia y Guionismo, así como en la licenciatura en Dirección durante 17 años, y fue profesor en el Centro Universitario de Teatro. Ha trabajado además como guionista de televisión, crítico de teatro en periódicos y revistas especializadas, ha impartido cursos y conferencias sobre teoría dramática, ha publicado prólogos, ensayos, además de obras dramáticas en antologías y en las revistas Tramoya y Con acento en la T de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cedemos la palabra al maestro Fernando Martínez Monroy. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Molina y a la doctora Fuello la invitación de poder participar aquí. Y a mí este espacio, quiero decir que me parece algo que es tremendamente necesario y que podamos estar en este momento a través de este medio generando los vínculos es importante porque al menos toda mi generación y en los libros de texto con los que uno aprendía a leer estaba la presencia, por supuesto, de Gabriela Mistral, ha estado siempre la presencia fuerte de Neruda, de Huidobro. Dentro del ámbito popular estuvo siempre Víctor Jara y Violeta Parra. El teatro es en lo que adolece. Nosotros, por lo menos cuando se estudia en la universidad, la lejanía, México es un país que en relación con todos los otros países hispanoamericanos estamos tremendamente aislados. Hacia el norte, muy lejos de la Ciudad de México, está Estados Unidos y hacia el sur, muy lejos, está Centroamérica. Y eso sí produce una sensación de aislamiento.
de teatro, lo que yo he conocido, y lo digo, pues estoy aquí para hablar de esto, y yo creo que hay una enorme carencia del conocimiento del teatro chileno. El autor estudiado en la universidad siempre ha sido Egon Wolf, y recuerdo muy entrañablemente su obra Los Invasores, y recientemente hemos conocido también a Marco Antonio de la Parra dentro del teatro. Yo creo que tendríamos que aprovechar que ya que estamos en este momento y que existe esta posibilidad, poder hacer, es importante para los de teatro, sí poder hacer un intercambio, ¿sí? Poder presentar lo mexicano. Hay dos autores mexicanos a través de los cuales puede entenderse perfectamente cómo es el espíritu mexicano, y además son dos autores que tienen una técnica magnífica. Es Luisa Josefina Hernández, que es una autora que sigue viva y escribiendo, acaba de cumplir 92 años, y otro autor de los grandes autores, que es Sergio Magaña, y el otro es Rodolfo Usigli. Si uno quiere conocer la mentalidad de lo mexicano, esos tres autores son muy importantes, son poco conocidos en el extranjero, pero han sido pilar de la formación del teatro en México. Nosotros hemos tenido aquí el enorme talento de Jorodowski, que es un talento chileno, pero que logró asimilar muy bien la cultura mexicana. Entonces, su teatro, que se vio muchísimo aquí en los 60s y 70s, era un teatro que estaba respondiendo a su momento. Él montó obras de teatro del absurdo, tiene un contenido fársico muy interesante, y en esa película Santa Sangre, que está dirigida por él y el guión es de él, insisto, es el talento de él, pero lo que logró Jorodowski siempre ha logrado, es una gran mimetización, captó muy bien lo mexicano. Esa película de Santa Sangre tiene factores universales que pueden ser reconocidos en el carácter de la humanidad, pero luego está planteado desde un acento muy mexicano. Entonces, pues si uno conoce, ya ha gozado del talento de Jorodowski, pero no hemos visto lo chileno. Entonces, yo celebro mucho la posibilidad de este encuentro. Yo quisiera alentar a las autoridades que están aquí para que podamos hacer un intercambio, por lo menos para el teatro es muy necesario, porque, insisto, el teatro es costosísimo viajar con las compañías, de repente están los festivales, uno no siempre, son funciones limitadas, uno no siempre alcanza lugar, las ediciones son pocas, hay poca difusión, y yo creo que este espacio sería una gran oportunidad para poder descubrir nuestros rasgos, recordar. Cada generación tendría que volver a recordar los rasgos que tenemos en común, ¿sí?, para que pudiéramos en un momento determinado descubrir también lo mexicano y lo chileno. Somos dos países que hemos estado juntos a nivel político e histórico, muy unidos por muchas circunstancias, y es importante conocernos. A pesar de la cercanía del lenguaje, sí es poca la difusión, y yo alentaría para que eso pueda ocurrir. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Estoy por presentar al último panelista, pero le quiero pedir a todos los participantes que vayan pensando en sus preguntas para ir poniendo en el chat para concluir la participación de los ponentes y que podamos iniciar el diálogo con los participantes. Presento ahora al doctor Federico Zurita, que es doctor en literatura por la Universidad de Chile, es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterre, ha escrito artículos sobre la producción dramática y teatral chilena de los siglos XX y XXI para revistas como Pléyade, Latin American Theatre Review y Paso de Gato. Es autor de 3 obras dramáticas y 3 novelas. Cedemos ahora la palabra al doctor Zurita. Adelante. Bien, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy a contarles de manera general cuáles han sido mis investigaciones, que se han centrado principalmente en la producción dramática y teatral chilena, pero cómo también esas investigaciones me han llevado a estudiar la producción dramática de otros países, y entre esos la mexicana.
parto del reconocimiento de el carácter heterogéneo de las culturas latinoamericanas. No se puede hablar de una sola cultura, sino de múltiples culturas. Sin embargo, también es pertinente reconocer los rasgos en común que hay entre estas culturas heterogéneas. La conquista de América, el proceso de colonia, el neocolonialismo en el siglo XIX, y los telones de fondo del siglo XX, la Guerra Fría y el desarrollo del capitalismo, que básicamente han determinado la historia de Latinoamérica en general. Bien, yo les voy a contar un poquito de mis investigaciones. Mi formación inicial es en literatura, y como investigador literario he estado estudiando estos años, esta última década, la producción dramática chilena, principalmente del siglo XX. Estudiar el drama chileno me ha llevado a estudiar también el teatro chileno, a partir del reconocimiento de la diferencia de esas dos actividades artísticas, pero también de los elementos en común entre drama como hecho literario, ¿cierto?, y puesta en escena como hecho teatral. Y en estas investigaciones yo he puesto mi foco en identificar el desarrollo discursivo de las relaciones de poder en la historia de Chile. Es decir, en mis investigaciones ha habido un carácter diacrónico de comprensión de los fenómenos representados por la producción dramática y teatral. Y claro, el foco ha estado en el siglo XX chileno, que también he articulado una suerte de argumentación teórica en torno a la consideración de qué es el siglo XX, ¿cierto? El siglo XX no es algo necesariamente dado por el calendario, sino una unidad histórica que se articula en cada país de acuerdo a las características de su desarrollo, de la historia, ¿cierto? Inicialmente, en el caso de Chile, para mí ha sido importante considerar el siglo XX chileno como un periodo que va entre 1920 y 2010, dado los incidentes recientes de la historia de Chile, el estallido social del año pasado, por ejemplo. Me parece que el cierre de este periodo lo tengo que rearticular, ¿cierto? Hay una necesidad ahí de modificar el relato histórico. Y bueno, me he centrado básicamente en tres asuntos en mis investigaciones. Uno es el estudio de la figura de la expulsión de la casa como rasgo identitario de la sociedad chilena en el siglo XX, a partir de cómo la instauración de una lógica capitalista en la sociedad chilena ha producido este rasgo identitario, produciendo sujetos centrales y sujetos marginales. Otra investigación que he estado realizando tiene que ver con la producción dramática más bien de los últimos 40, 50 años, a diferencia de lo anterior que abarca todo el siglo XX. Y esto último lo he estado desarrollando en un trabajo mancomunado con el doctor Bernardo Rocco. Hemos estado estudiando la representación del fracaso del proyecto dictatorial en Chile a partir de la instauración de un modelo neoliberal que produce desigualdad social, y cómo la producción dramática chilena ha dado cuenta de eso. Y por último, dadas estas dos aristas que he estado investigando en los últimos años, me he visto un poquito invitado a formular una propuesta de periodización de la producción dramática y teatral chilena. Y eso ha sido súper interesante porque me ha hecho reconocer la necesidad de estudiar históricamente el drama y el teatro chileno desde dos perspectivas. Por un lado, cómo el drama y el teatro chileno realizan una representación de fenómenos sociales diacrónicos, por un lado, lo histórico está en el fenómeno representado, y por otro lado, he tenido la necesidad de articular un relato de la producción dramática chilena desde una perspectiva histórica. Esas dos posibilidades históricas han enriquecido mis investigaciones. Estoy tratando de avanzar rápido para alcanzar a cubrir el tiempo. Pero como parte también de estas investigaciones que he estado desarrollando en esta última década, en algún momento escribí para un libro que publicó en España Editorial Trota, un libro que se llamaba La Biblia en la literatura hispanoamericana, coordinado por Genevieve Fabri y Daniel Atala. Me tocó escribir, me invitaron a escribir el capítulo de El teatro del siglo XX.
Y en el estudio de la presencia de motivos bíblicos, de figuras bíblicas en la producción dramática y teatral latinoamericana en el siglo XX, me encontré con una gran cantidad de autores mexicanos, de hecho. Bueno, esta es una investigación que realicé hace 9 años atrás, pero que se ha integrado coherentemente a las investigaciones que yo he estado desarrollando sobre la producción dramática y teatral chilena. ¿Por qué? Porque encuentro rasgos en común y porque también me ha permitido entender la presencia de estos motivos bíblicos o estas figuras bíblicas, quizá el concepto figura sea más apropiado, ofreciéndonos una representación de carácter diacrónico, es decir, entendiendo los fenómenos representados por el drama y el teatro como a través del tiempo, y no en un momento específico. Y han aparecido autores mexicanos que a mí me han parecido muy interesantes, a algunos me costó llegar y solamente pude acceder a lecturas críticas y no a los textos dramáticos, y a otros autores sí pude acceder directamente a sus textos. Y aparecieron ahí entre medio autores como Federico Gamboa, José Joaquín Gamboa, eso es comienzo del siglo XX en México, ¿cierto? Celestino Gorostiza, Juan Bustillo Oro, Mauricio Magdaleno, y ya más cerca de mediados del siglo, ¿cierto? Javier Villaurrutia, Emilio Carballido, Salvador Novo, y uno de los que a mí más me ha interesado, que es Rodolfo Usigli, que precisamente el colega lo mencionaba hace un rato, y que, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo de Rodolfo Usigli, y más encima he tenido la suerte de ver montajes de la obra más conocida de Rodolfo Usigli, que es El Gesticulador, hecho por directores chilenos, por ahí por el 2009, me acuerdo haber visto uno dirigido por un montaje del Gesticulador dirigido por Ariocha de la Sota, y el año siguiente uno dirigido por Luis Barrales, que son figuras centrales del teatro chileno actual, y que pusieron atención al trabajo de Rodolfo Usigli. Y a mí me parece que, claro, este dramaturgo que se autodenominaba antihistórico, ¿cierto?, que tiene un potencial histórico en sus representaciones, me parece tremendamente rico en conocimiento y ha estado presente también en mis investigaciones a propósito de esto que me ha interesado, representar los fenómenos sociales con una perspectiva diacrónica. Eso, sintéticamente, muchas gracias, no me extiendo más. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Federico por sus comentarios y a todos nuestros panelistas que nos han compartido ahora su visión. E invitamos ahora al público por si quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta para abrir la discusión con nuestros ponentes. Puede estar dirigida en general para la mesa, o si quisieran dirigir a alguno de nuestros ponentes en particular, también puede ser. Pueden escribirla en el chat, o si la quieren decir, pues abran su micrófono y díganla, por favor. ¿Alguien? No veo por ahí. Bueno, ahora en lo que alguien se anima a levantar la voz, entonces, perdón, no, justo acaba de entrar. Pregunta a los colegas chilenos, en sus respectivas especialidades, ¿existe algún proyecto de incorporar a las culturas indígenas a las plataformas principales en poesía, artes visuales, música, etcétera, con el apoyo del Estado? En México estamos en eso, aunque no siempre con aciertos, nos comenta Luis. ¿Alguno de nuestros colegas chilenos quisiera responder? Es un tema complejo, es un tema muy complejo para nuestro país porque llevamos siglos y ahora décadas y hace poco un par de años con una militarización brutal en el sur del país, sobre todo en la zona mapuche.
Y eso ha generado muchas aristas de distintos grupos indígenas con respecto al Estado. En cuanto a las artes, falta mucho por hacer, si bien hay fondos concursables especiales para indígenas, para todas las etnias distintas que tenemos en Chile. También, de alguna manera, es muy extraño porque recién hace una semana atrás se volvió a juzgar o a jurar una bienal que existe del Estado, que financia el Estado, una bienal de artes visuales, de artes contemporáneas, que involucra arte contemporánea y artesanía para pueblos indígenas. O sea, hay discusiones sin duda complicadas ahí porque todavía no se resuelven otras cosas. Otras cosas que son bastante más esenciales y necesarias de resolver, como comprendernos como un país pluricultural o multicultural. Y como eso no está resuelto, todavía hay cuotas, como la cuota de género, la cuota indígena, la cuota no sé qué, en vez de empezar a trabajar en otras aristas. Es una posición absolutamente personal, pero sí existen plataformas, de hecho se pueden bajar las bases, están en línea, la persona que está interesada las podría ver y revisar. Y si no, yo les mando ahora el link de las relaciones específicas y exclusivamente del Estado con respecto a las artes visuales, que es lo que se preguntó. El reciente plebiscito, ¿qué retos plantea para las artes en Chile? La semana pasada, ahora estamos tratando, hay un grupo muy grande, miles de firmas, tratando de que la ministra de Cultura, de las culturas, las artes y el patrimonio de nuestro país renuncie por unas declaraciones no muy afortunadas que tuvo la semana pasada con respecto a las artes, porque ahora se está discutiendo el presupuesto anual de Chile, y se supone que se quería llegar al 1% del PIB, y estamos llegando al 0,3%, y la señora ministra dijo que todo lo que se repartía para la cultura dejaba de repartirse para otras cosas. Entonces estamos primero resolviendo paso a paso, pero para el plebiscito, bueno, Hernán y Federico podrán opinar otra cosa, pero yo personalmente creo que si las culturas y las artes no figuran como un derecho, nunca vamos a poder ser un país más igual, más igualitario, más digno, y con capacidades de proponer un futuro. Es una tarea a conquistar. Hoy en día esa tarea no está conquistada en la Constitución actual. A mí me gustaría agregar también algunas cosas en relación con las dos preguntas. Me parece que en relación con lo primero, bueno, efectivamente existen cupos de becas, en fin, pero más allá de eso, que a veces pareciera que se hace solo por cumplir, a mí me parece que, por ejemplo, en la producción teatral chilena hay más bien esfuerzos individuales. Yo quisiera mencionar a la directora Paula González, que ella se ha dedicado a realizar su trabajo como dramaturga y como directora, precisamente en temáticas relacionadas con la sociedad mapuche, de la que ella forma parte, ¿cierto? Y en el fondo ella habla desde el testimonio también, habla como subalterna en el fondo, ¿cierto? Habla como miembro de esa comunidad subalterna. Y desde esa perspectiva me parece que la visualización de ese discurso está en un esfuerzo hecho desde adentro y no desde las autoridades del país. Y en relación con lo segundo, y con los dichos de la ministra de las Culturas, las Artes y Patrimonio, creo que así se llama el ministerio, claro, básicamente por el sector que gobierna en Chile en estos momentos, nosotros nos enfrentamos también a una lógica estructural de composición de la sociedad donde se piensa que el arte es una actividad inútil. Básicamente es una actividad de entretención, de pasatiempo, y por eso la ministra dice cada peso que se pone en las artes es
un peso desperdiciado para otras actividades más importantes, según ella, porque el arte es inútil en su conciencia, ¿cierto? Y es solo un pasatiempo, es algo para divertirse. Y no comprende, claro, que el arte es parte de las herramientas de las sociedades para construir identidad, para construir conocimiento, para construir historia, a propósito de que a mí también me interesa tanto el estudio de carácter diacrónico, ¿cierto?, de la producción dramática. Y básicamente se está haciendo arte en Chile bajo esos parámetros, ¿cierto?, bajo la conformación de una estructura que genera una cultura de la inutilidad del arte. Solamente agregar que en el chat el documental que está en YouTube sobre el Éxodo es muy interesante para acercarse porque fue ese documental hecho en 16 funciones, digamos, que este laboratorio nuestro realizó el año pasado y que fue durante el estallido social. Entonces, si bien es un poquito largo el documental, ustedes lo pueden ahí ir pinchando, y es muy interesante cómo este grupo pequeño de artistas que son en su mayoría estudiantes de nuestra escuela, tuvieron esa experiencia y los pilló, digamos, el estallido con esto andando. Y yo lo repasé ahora para esta conferencia. Es increíble cómo ya hay un registro histórico, digamos, porque yo creo que el momento que está viviendo Chile es increíblemente excepcional. Y ligando un poco la pregunta anterior, pero sin responderla, me recuerdo que cuando yo iba a México en los años 90, un gran amigo mío que estudió cine allá y ahora ya es director de fotografía, me decía, mira, la gran diferencia con Chile y México es que México es fuertemente azteca. O sea, hay una aceptación de lo azteca en forma, está impregnado en la sociedad, el mundo indígena, y nosotros en Chile no lo tenemos. Es increíble como, por ejemplo, en el estallido social prácticamente no se permitían banderas políticas. La bandera que estaba en las marchas sociales era la bandera mapuche. Me acordé de eso, digamos, con la pregunta que se hizo, solamente un pequeño aporte. Yo creo que estamos en pañales en Chile, invitando a las comunidades aborígenes y ancestrales a convivir con el Chile, cosa que ustedes en México yo creo que lo tienen, aunque siempre falta, digamos, pero lo tienen asumido desde hace muchos años. Acá estamos en un proceso, yo creo, muy reciente. Muchas gracias, Hernán. Antes de continuar con las preguntas, quisiéramos pedirles a todos los participantes, si quieren, quisiéramos tomar una foto conmemorativa virtual de la sesión. Entonces, si quisieran los que tienen su cámara cerrada, abrirla un segundo, si quieren, claro, para que nos dejen tomar una foto conmemorativa del evento, y que la sostengan ahí un segundito porque tengo que pasar por las siguientes pantalla. Entonces, denme un segundito y quédense muy sonrientes y guapos un segundo. Muchas gracias. Un segundito más para la siguiente pantalla. Perfecto, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas. Preguntaban también en el chat qué temáticas son las que se presentan más frecuentemente en las artes en Chile en este momento. ¿Alguno de los ponentes quisiera responder? Me imagino que chilenos. Bueno, dale, perdón, no. Andrea, perdón. No, yo creo que estamos pasando en Chile una contingencia política muy fuerte, entonces hay un ligamiento entre lo que está pasando en nuestro país y las artes inevitable, ¿no?
estamos en un periodo de armar una constitución. Por tanto, el despliegue político-social en Chile está increíblemente, digamos, vivo, como no lo estaba hace años. Luego del término de la dictadura pasamos por una meseta, ¿cierto?, democrática, y entramos en un periodo de replanteamiento político en donde las artes yo creo que han estado muy, muy, muy cruzadas por esa contingencia que está saliendo de nuestras casas. Sí, no sé si terminaste, Hernán. ¿Sí? Sí, sí. Disculpa si te interrumpí. Sí, No, para nada. Se dio también, se dieron ciertas coyunturas históricas, incluso desde antes del estallido social, que básicamente el estallido social viene a coronar algo que se venía gestando desde antes, desde la llamada Revolución Pingüina del 2006, cuando los estudiantes secundarios, niños de 14, 15, 16 años salen a la calle, ¿cierto? Y repolitizan a la sociedad chilena que en los 90 había sido despolitizada por efectos tardíos de la dictadura, ¿cierto? Y el teatro chileno desde antes del estallido social ya venía un poco motivado por la conmemoración del Bicentenario del 2010 y por la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el 2013, recurriendo a algo que no era habitual en el teatro chileno, que era el teatro de repertorio. Entonces, hubo una mirada hacia atrás y se empezaron a montar obras de 40, 50, 70, 100 años antes, con una perspectiva renovada en algunos casos, con una visión históricamente informada, como se dice en los estudios de la música, en otros casos, y también hubo mucho, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe, que dramaturgos y directores muy jóvenes, sub 30 en algunos casos, gente de 27, 28 años, que empezaron a escribir obras sobre acontecimientos que pasaron cuando ellos no habían nacido, que pasaron en los centros de detención, por ejemplo, me acuerdo, no sé, Población Tejas Verde, que habla sobre lo que ocurría en un centro de detención de prisioneros políticos, o Bello Futuro, que hablaba sobre lo que ocurría en los centros de costura de SEMA Chile, que era una organización que dirigía la esposa del dictador, y sobre cómo ahí se reproducían, ¿cierto?, las relaciones de poder en microespacios. Y era muy interesante ver que dramaturgos y directores de 26, 27 años estaban interesados en contar esas historias. Y el teatro chileno se llenó de esas discusiones, y también en un tono muy sarcástico, muy rebelde, a partir de precisamente el ímpetu de estos creadores tan jóvenes, ¿cierto? Pero en relación con esto también se han presentado los rasgos habituales de la, entre comillas, posmodernidad, ¿cierto? Y también estamos en consonancia con lo que está pasando en Occidente en general, ¿cierto? Que tiene que ver con la búsqueda de lo fragmentario, de lo metatextual, de lo hipertextual, ¿cierto? Y el arte y el teatro chileno también se ha estado preguntando por sí mismo, y hay mucho metateatro también, ¿cierto? Y mucha recurrencia a estas formas renovadas de lo postdramático, de lo performativo, en fin. Entonces, como que esos elementos han circulado por ahí también, y también mucho discurso feminista. Gracias. Tenemos otra pregunta ahora de Adriana Dorado, que nos dice: ¿cuál de las artes en Chile creen que tenga más proyección hacia México, si es que hay alguna? Perdona, Alejandra, yo le quité la palabra a Andrea. Ah, no, está todo bien, ya dijeron todo. Y tiene otra para ella solita en 2 segundos, no te preocupes, Hernán, que tendrá oportunidad, seguro. Es que, y me da un poco de pena que nos pregunten a nosotros, le vamos a tener que preguntar a Gustavo, Fernando. Vamos a tener que armar una mesa de Chile para que le pregunten solo a los mexicanos y a las mexicanas. ¿Cuál de las artes en Chile creen que tenga mayor proyección? Yo en realidad, yo creo que la proyección más que ¿cuál arte? ¿No? Si la pregunta refiere a si la música o si el teatro,
A mí me parece que las repercusiones ahora tienen que ver más con las energías de los tiempos. Y con la transdisciplinaridad, ¿no? Eso hemos visto también en este último año muy fuerte, también por acontecimientos políticos, porque me voy a sumar a esa pregunta a la que viene después, ¿no? Sobre el mercado, de que cada vez, bueno, en Chile, en las artes visuales, el mercado existente es muy pobre. Existía existe, no sabemos si va a seguir, una feria de arte privada, de arte contemporáneo, que era la única feria grande que existía internacional, y hay muy poco, es decir, existe cada vez un poco más, hay coleccionismo, pero si entendemos el arte solo como un mercado, llegamos al 2% de los artistas visuales. ¿Qué hacemos con el otro 98%? Estoy exagerando la cifra, ¿no? Pero en todo caso es amplia. Hay muy poca gente, es decir, casi nadie vive de las artes en Chile. Normalmente se tienen que hacer otras actividades como la docencia o otras actividades fuera del arte para la sobrevivencia. Y en este tiempo los colectivos han sido sumamente relevantes y cada vez más. Y también en los colectivos, no solamente de colectivos de trabajar juntos, sino colectivos justamente para o vender obra o realizar crowdfunding, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que se viene más que artes, ¿cuál arte? Yo creo que tenemos que empezar a pensar en la transdisciplinaridad, no solamente de las artes, sino que de las artes con las otras disciplinas, con el mundo, con la sociedad, con el contexto, que creo que es muy relevante hoy en día, que se entienda que las artes en general son absolutamente relevantes para la sociedad, y no solamente para el artista ni para las artes. Y a mí me parece que eso es algo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Andrea. ¿Puedo agregar algo? Sí. Claro, adelante. Pero, bueno, para hablar los chilenos, parece. Sí, bueno, en el caso del teatro bajo las condiciones de crisis sanitaria actual, el teatro se ha visto bastante resentido, ha tenido que haber un proceso de adaptación, está llevándose a cabo una forma de adaptación que tiene que ver con hacer algo que no es teatro y que no es cine tampoco, pero que tiene elementos del teatro y del cine, que se hace en línea, y que algunos los tiene investigando satisfactoriamente y a otros los tiene muy disconformes. Y en ese sentido el teatro está buscando las formas de adaptarse. Me parece que aunque sí, efectivamente estoy de acuerdo con lo que señala Andrea, que hay que buscar más bien formas de transdisciplinariedad, transmedialidad, donde las actividades artísticas también transiten de un lugar a otro. Me parece que en contexto de crisis sanitaria, por ejemplo, la literatura, la narrativa principalmente, no ha experimentado de momento, pareciera, grandes problemas. De hecho, pareciera que ha experimentado un poquito de auge. La venta de libros, la venta online de libros parece que ha favorecido al pequeño mercado literario que tiene Chile, y me parece que por ahí también hay algunos autores y autoras chilenos, ¿cierto?, que han estado presentes en México. Me parece que hace un par de años atrás, en una mesa de la Feria de Guadalajara, por ejemplo, hubo un conversatorio con puras autoras chilenas. El año antepasado, el ganador del premio Elena Poniatowska fue el jovencísimo novelista chileno Andrés Montero. Entonces me parece que considerando también la experiencia de que Roberto Bolaño catapulta su carrera antes de llegar a España, primero en su paso por México, viviendo varios años ahí y escribiendo sobre México, me parece que es un mercado también atractivo, interesante para las y los autores chilenos. Gracias, Federico. Tenemos otra pregunta. Acá nos comenta la doctora Adriana Molina que estando en Santiago se podía ver la experiencia de las familias comprando libros y reuniéndose en las plazas para escuchar música de filarmónica e iban al teatro en los centros comerciales, y nos pregunta qué ha hecho su país para activar las artes en la población.
también en este mundo de virtualidad que podemos hacer los artistas de ambos países para aumentar los públicos. Pregunta para todos nuestros ponentes. ¿Alguien quiere comenzar? El Ministerio de las Culturas no ha hecho nada. Faltamos por ahí. Ok. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces uno es bastante más crítico del propio país, ¿no? Yo supongo que quizá a ustedes les pasa lo mismo, y si uno habla con alguien de otro país también, porque cuando leo lo que vio Adriana, yo salgo a la calle y trato de buscarlo y no lo encuentro. Pero eso no significa que no exista que no existan expresiones culturales y expresiones artísticas en la población. Por supuesto que existe, ¿no? Si el arte y la cultura proviene de justamente esa riqueza multicultural, de la diversidad de músicas, de la diversidad de artes, de la diversidad de formas de expresión escénica. Pero yo creo que falta mucho por hacer, justamente, es decir, de partida en la escolaridad. En Chile con los nuevos con las nuevas programas escolares del Ministerio de Educación, se le fueron quitando horas a las artes y a las músicas, y de hecho los estudiantes ahora en tercero y cuarto son electivos, ni siquiera son obligatorios, y tienen que elegir entre música o entre arte. No todos los colegios tienen música o arte, y se está quitando las artes, se están restándole todas las pocas horas que tenía a la escolaridad. Y eso es un mal síntoma, ¿no? Y cuando preguntaban antes qué se puede hacer en una nueva constitución en Chile, es justamente colocar más horas de expresión artística de las distintas artes para poder efectivamente generar una formación crítica, reflexiva en los estudiantes, ¿no? Se fue como jibarizando el hecho de las artes en la formación para darle mucha más cabida a las asignaturas que permiten un ingreso directo a la universidad. Yo creo que tenemos mucho por hacer por delante. Ahora, lo interesante que decía Hernán también antes de lo que ha pasado este último año es que la ciudad completa se ha convertido en un museo abierto. Todos los muros llenos de serigrafía, afiches, dibujos, pintura, la gente haciendo performance en la calle, la filarmónica tocando efectivamente en la calle, los bailarines del Bunch también, pero así también como los que hacen, ¿no? Baile en su comuna o la junta de vecinos. Y quizá eso que ha empezado a suceder, de volver a tomarse el espacio público para generar actividad cultural, es algo que debemos mantener. Perfecto, gracias. Andrea, Gustavo, Luis o Fernando, ¿quisieran comentar algo en relación a esta pregunta sobre qué podemos hacer los artistas para aumentar los públicos? Bueno, sí, bueno, me adelanto a una breve respuesta, quizá muy obvia, pero después de pensar en muchas fórmulas para generar nuevos públicos de arte, ya sean activos, ya sean pasivos, de toda índole, pensando en un telón de fondo muy parecido al que hay en Chile, me parece, que hemos compartido, como bien lo dijo alguno de ustedes, el telón de la Guerra Fría y el del desarrollo del capitalismo, y ahora también un poco este desdén por las artes desde una lógica muy pragmática en diversas instancias de los gobiernos, del gobierno. Entonces, esto obstaculiza un poco, junto con la pandemia, la construcción de públicos, pero yo le tengo mucha fe a este medio de penetrar en diversos públicos, mostrando actividades, mostrando obra de alumnos, mostrando obra de artistas de lo que llamamos de mediana trayectoria, de maestros, etcétera. Creo que la penetración de este medio online es fabuloso y creo que puede reconfigurar muchas cosas. De hecho, voy a poner un ejemplo un poco
quizá superficial, pero hay varias galerías mexicanas que están ya presentando exposiciones online y los resultados de ventas, por ejemplo, es solamente un parámetro, no el fundamental de acuerdo, pero es un parámetro, pues están resultando hasta mejor que antes. En México tenemos varios, no muchos coleccionistas, unos cuantos, pero crear un mercado emergente importante de pequeños coleccionistas que aceiten la producción artística, sus diversas acepciones, ha sido un problema desde hace tiempo. Creo que las instituciones abocadas a ello no cumplimos con nuestro trabajo en los años 90, me parece, y después, pero sí se abre, a mi modo de ver, esta expectativa positiva a través de este tipo de medios. Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo diría, en cuanto al teatro, yo encuentro un problema fundamental, y es que hay un movimiento cultural generalizado internacionalmente que tiende a privilegiar los temas y las discusiones, y se ha alejado de lo humano. Entonces, el asunto es que las obras, de hecho, hay toda una corriente que ya no se llaman dramas, sino ensayos, y son discusiones ideológicas que podrían pegar perfectamente en un diálogo como los platónicos o como los de Diderot, ¿sí? Entonces, se hace teatro, el teatro se llena de gente de teatro, pero hemos perdido muchísimo a la gente que no es de teatro. La gente asiste porque se trata de un autor de moda, se trata de un autor premiado, pero el asunto es que lo que uno encuentra son puestas en escena que no están tomando en cuenta al espectador, sino solo la necesidad expresiva de quien lo hacen. Es decir, yo lo que veo, y a lo mejor parece muy superficial, pero yo creo que es cierto, que se está trabajando mucho desde el ego y se ha olvidado de hacer un teatro desde lo humano que resulte seductor y asombroso para el espectador. Sí, a mí me ha tocado muchísimo en los teatros de la universidad y en los teatros de Bellas Artes. De repente uno se encuentra con obras magníficas y con las peores y más aburridas obras que uno pueda pensar. ¿Sí? Pero sí es una tendencia, hay una tendencia tremendamente narcisista, insisto, en el que se ha dejado, se vuelve expositivo, es un teatro expositivo, no dialéctico, que lo que hace es dejar de lado al espectador. Entonces termina siendo interesante, estoy hablando de la Ciudad de México, termina siendo interesante para la gente de teatro, ¿sí? Pero pues sí se ha vacunado a los espectadores con esta tendencia. Yo creo que es una cosa muy elemental, pero es una cuestión cultural que está en este momento. La técnica ha sido dejada de lado y entonces, insisto, se vuelven planteamientos expositivos que siempre valdría más la pena leer que presenciar. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Fernando. Ahora de eso que dice Fernando, y bueno, Luis, en Chile raramente, cosa extraña, también se ha vendido más en las galerías de manera virtual, y te juro que yo no sé por qué, pero lo han dicho, como que ha habido más venta y la gente ni siquiera ve la obra antes de comprarla. Como, hay otro tipo de experiencia, pero lo que dice Fernando, yo no sé si es cultural estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando, pero cuando empezó la pandemia, lo primero que hizo el MoMA de Nueva York, lo primero que hizo fue echar a toda la gente de educación. Los que hacían las visitas guiadas y qué sé yo, como ya no podía ir público. Entonces, ¿qué es lo que reducen los centros culturales, los museos, la educación, el departamento de educación? Y uno llega a no entender por qué hacen eso, si justamente en estos estados de pandemia y en todos los otros, y siempre, el departamento de educación de un museo, un centro cultural, de un teatro, es lo fundamental. El que genera una mediación, el que puede abrir el público, es el que genera la posibilidad de efectivamente hacer una experiencia propositiva, una experiencia que genere reflexión crítica. Entonces yo creo que es un problema institucional en general, y yo creo que hay que volver a comprender que no lo hacemos para mirarlos en el ombligo, todo lo que hacemos nosotros, los que estamos aquí, porque sería un absurdo, ¿no?
sobre todo en la academia, sobre todo en la docencia y sobre todo en las artes. Sería un absurdo hacer arte solamente para que fuera la gente de teatro o para que fuera la gente de artes visuales a las inauguraciones. Gracias, gracias Andrea. Bueno, Adelante, Fernando. Sí, aquí en México existe otra situación, hablo de la Ciudad de México, y es que hay teatro subvencionado por el Estado. Las obras que van a recibir los presupuestos son obras que pasan por criterios de unas determinadas personas que están usando los criterios culturales del momento. Lo que importa es que sea lo nuevo, lo más reciente, etcétera. Y entonces la otra cosa es que yo tengo una compañía independiente y todos los de compañías independientes sufrimos porque la gente se niega a pagar un boleto que vale 150 pesos, no sé hacer la transferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado, UNAM y Bellas Artes llenan sus teatros o medio llenan sus teatros con cortesías, porque es teatro, son presupuestos que van a pérdida, es decir, se otorga el presupuesto, se realizan los montajes y para asegurarse que alguien va, entonces lo que se hace desde el Estado es regalar cortesías y a veces ni así la gente va. Entonces, en México hay una serie de compañías independientes, de pequeños espacios independientes que en este momento están quebrando de por sí por la cuestión de la pandemia, pero que sí se sienten muy ahorcados porque en esos casos uno no podría entrar al sistema de te doy las cortesías con tal de que vengas, porque no se puede redituar esto. Eso sí es una cosa, hay un paternalismo estatal en México que sí promueve una especie de inercia. Entonces, pues la gente termina yendo porque le regalaron las cortesías. Y por supuesto, si regalan las cortesías, pues el teatro tendrá, no siempre llenos, pero tendrá público. Y eso sí es un problema, es un vicio institucional que también hay, por ejemplo. Gracias, Fernando. Gustavo, me parece que... Ah, sí, ahí está tu manita. Sí. Adelante. Sí, gracias. Bueno, al menos en el ámbito de la música, creo que sería importante mencionar que de la música y en México, por supuesto, se ha tenido una visión inmediatista, ¿no? Cortoplacista con respecto a la llamada generación de públicos, ¿no? Hay algunos estudios publicados por el INBA hace unos años que hablaban de que no se puede como generar públicos de manera inmediata. Pues el INBA, perdón, es el Instituto Nacional de Bellas Artes en México. No puedes generar públicos, ¿no? Los públicos son consecuencia de procesos educativos a mediano plazo, ¿no? Puedes promocionar una obra, puedes promocionar un espectáculo de música, un concierto, e irá la gente, podrás llenar un concierto, 2 conciertos, una temporada, ¿no? Pero no puedes generar una cultura de acercamiento a las artes escénicas como la hay en Europa, por ejemplo, en países como Alemania, que se abre una temporada y la gente sabe que va a la temporada, ¿no? Eso es imposible generarlo con una campaña publicitaria. Esto es imposible generarlo con una administración. Digamos, en México las administraciones duran 6 años. Es imposible, ¿no? Se podrán sentar las bases, pero lo que se necesita son procesos educativos y culturales a mediano plazo, ¿no? En los cuales todo el mundo, Estado, iniciativa privada y la sociedad civil tendremos que poner de nuestro granito de arena, digamos, ¿no? Como decía el maestro Fernando Martínez Monroy, si se están poniendo temporadas y el Estado, digamos, las compañías independientes están compitiendo contra las puestas en escena del Estado, que son gratis, pues evidentemente no hay manera en la que sustenten sus gastos, ¿no? Después, también creo que es el resultado de como mencionaba hace un momento Andrea, de, digamos, un panorama social en el cual se han priorizado otros aspectos, no necesariamente los artísticos, y no únicamente los artísticos, ¿no? Porque en el mismo panorama, o peor, al menos en México, están los deportes o las ciencias, ¿no? Entonces, no estamos solos en este camino. Es más bien, yo creo que la consecuencia de una priorización de otros elementos, que no es que se deban de desdeñar, pero que tienen que ir de la mano con la creación y con el deporte y con la ciencia, ¿no? Digamos, como para formar sociedades mucho más completas y mucho más sanas
como las hay, ¿no? O sea, de repente nos parece como algo utópico en América Latina, pero la verdad es que no es así. Existen muchas sociedades que se encuentran en esa realidad y que no lo han hecho de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, gracias Gustavo. Retomando esto que hablan tanto tú como mencionaba antes Fernando, nos pregunta Adriana Molina si, bueno, para el maestro Monroy, si será generacional, cultural, económico este problema que comentas o si lo hemos provocado nosotros los artistas, esta cerrazón, este centramiento hacia discursos como cerrados, ¿no? Discursos teóricos. Hay una tendencia cultural de pensar que la innovación es lo importante, ¿sí? Siempre se está hablando de que el arte es reflejo del espíritu. Pues entonces lo que hay que hacer no es renovar el arte, lo que hay que renovar es el punto de vista y el espíritu del que está mirando el arte. Si uno volviera a partir de allí, el arte vuelve a ser conmovedor y no solo frío. Estamos en un momento cultural repitiendo prejuicios, entrando a modas y todo eso va a ocurrir siempre desde lo intelectual y desde la cabeza. Entonces se vuelve interesante, pero deja de ser conmovedor. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Fernando. Nos pregunta también Mario Alberto para los que realizan teatro, me parece que en Chile, si nos podrían contar un poco más de Marco Antonio de la Parra, cuáles son sus temáticas, su estilo y algo sobre sus obras, si pudieran ampliar un poco el comentario sobre este dramaturgo. Bueno, Marco Antonio es parte de nuestra escuela, de nuestra universidad. Iba a escribir yo ahí, mis grandes obras de Marco es La secreta obscenidad de cada día, que fue un hito histórico en el teatro chileno, y de manera personal Lo crudo, lo cocido y lo podrido. Son dos textos fenomenales, ¿no? Y tiene Marco escribe, no sé, debe estar escribiendo hoy día 2, 3 obras. Tiene una producción muy multifacética. Pero esos dos textos son los que a mí personalmente me llamaron mucho la atención en su momento. Yo vi el original de La secreta obscenidad de cada día, que es un diálogo entre Marx y Freud, actuado por él mismo y por su colega médico psiquiatra Leon Cohen. Eran dos psiquiatras interpretando a Freud y a Marx. Ese es el elenco original y es un ícono del teatro chileno. Nuestros saludos para nuestro amigo Marco Antonio. Me quedé con un comentario anterior que es increíble, ¿cierto?, lo que estamos compartiendo, porque uno de los factores que uno ve en Chile del problema de audiencias y el problema cultural es nuestro pequeño país en cantidad de habitantes. Nosotros no llegamos a los 20 millones de habitantes, ustedes tienen más de 120 y estamos hablando del mismo problema. Entonces cuando yo me digo, bueno, aquí hay un problema de volumen, ¿no? Asistí cuando era muy joven yo a un panel de sociólogos y arte y decían, bueno, Chile nunca iba a tener una identidad cultural en cuanto a cine, que lo que podría lograr Chile es un lenguaje latinoamericano, que nunca, por el volumen que tenía, iba a lograr tener una identificación de un cine chileno. A lo más tenía que abrir su lenguaje a un cine latinoamericano, que es un poco, si ustedes ven, ¿cierto?, lo que ha pasado con el cine chileno, que se ha tenido que universalizar. No estoy diciendo si es bueno o es malo, solamente es una característica, digamos. Con el auge último del cine, si lo podemos llamar, de los últimos 10 años en Chile. Pero es preocupante que ustedes con 120 millones de habitantes estemos compartiendo la misma, ¿cierto?, precariedad de la asistencia de nuestro público a
a los teatros y al arte en general. Entonces, será un estado de alerta americano, latinoamericano, hispanoamericano. Será parte de las culturas, de las políticas culturales. La respuesta es un poco obvia, ¿no? Pero es increíble que ustedes compartan, o estemos hablando de lo mismo con la masa de habitantes que tiene México, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hernán. ¿Alguien quisiera comentar al respecto? ¿Alguno de los ponentes? No, ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo más que quisiera comentar en relación o preguntar? Creo que no. Bueno, yo quisiera... Ok, vamos a pasar. Adelante, bueno, Luis, adelante. aunque quisiera comentar que sí, en efecto, pese a las diferencias poblacionales, sí compartimos muchas cosas. Entre ellas esta, para decirlo con otras palabras, esta dificultad por parte de las instancias de cultura del Estado, de la cual en buena medida formo parte, así que es una autocrítica a mí también. En esta imposibilidad, esta dificultad por ver la producción cultural, artística, incluso como una industria cultural que genera muchos trabajos, que genera poder adquisitivo, que genera coleccionistas, que genera turismo, que genera muchas formas de captar divisas también. En el caso mexicano, aquí los museos son muy visitados, sobre todo los de Frida y Diego, el Museo de Antropología. Entonces, se sigue viendo, no tenemos esta capacidad de ver lo autosustentable que puede llegar a ser la cultura si se le apoya bien, tanto al teatro como a la música, como en sus vertientes transdisciplinarias, el performance, en todas las artes, sí se les ve con esta óptica, que eso no hemos logrado cambiar el chip y se sigue viendo como, bueno, hay que pagarle a estos músicos, a estos teatreros, y esto no es fundamental, y encima de todo lo regañamos y luego entregamos cortesías a la gente para que no pague ni las funciones ni tampoco los museos, que son casi gratis. Entonces viene esta esquizofrenia de culpar, castigar con pocos recursos, pero al mismo tiempo apoyar que no se generen públicos. Varios museos, por ejemplo, sobrevivirían y muy bien con la tercera parte de las taquillas que cobran. Si no se tuviera que llevar eso a la Secretaría de Hacienda, al menos el mantenimiento se podría cubrir. En fin, así habría muchos ejemplos, pero creo que estamos muy cercanos en cuanto a la mala percepción estatal de nuestra cultura. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Para cerrar la mesa, le voy a ceder nuevamente la palabra a cada uno de los ponentes para que haga un comentario de cierre, un comentario final para cerrar este ciclo. Empezaremos dando la palabra nuevamente al maestro Gustavo Camacho para que dé un comentario de cierre. Adelante, Gustavo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más, como parte, digamos, me quedó pendiente por ahí hablar un poquito sobre este gran compositor chileno que ha tenido uno de los mayores impactos, no solo en México, sino ha tenido un impacto, una influencia en la música a nivel mundial y que no es muy valorado ni escuchado, que es Horacio Salinas, digamos, para todos los asistentes, como una recomendación, se les dejo al costo, decimos en México, que lo escuchen, porque es de verdad que es uno de los grandes músicos que van a quedar para las siguientes generaciones y que está vivo y está activo todavía a sus 70 años, supongo, por ahí. Entonces, que vale muchísimo la pena escucharlo. Para cerrar, simplemente diría que un agradecimiento a la universidad por fomentar este tipo de eventos, a mis colegas con los que tuve el honor de participar en este panel, a ti, Alejandra, muchas gracias, a la doctora Adriana Molina, y pues nada más, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Cedemos entonces la palabra a Hernán Lacalle para su comentario final. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que potenciar estas instancias, ¿cierto?
de unir esta red de universidades que tenemos al lado y tan lejos. Y cuando trato de ver el vaso medio lleno, como decimos en Chile, me da cierta esperanza que esta obligatoriedad del uso del teatro Zoom, de lo telemático, si nosotros aprovechamos esta oportunidad como medio, me pongo optimista o sueño pensando que el teatro podría abrir un espacio audiovisual muy interesante. Nosotros somos muy baratos, entre comillas, ¿cierto? Una película, ningún cineasta hace una película si tiene menos de $1 millón, nosotros con $1 millón hacemos 10 películas. Y lo que se está generando, me imagino, a nivel académico, sobre todo, podría ser muy, muy interesante hacia un futuro si las actuales generaciones más jóvenes llevan esto hacia una profesionalización en un mediano plazo, en donde el lenguaje de lo audiovisual desde el teatro genere sobre todo nuevas audiencias, ¿no? Yo creo que pasamos por una crisis de audiencia en el teatro y en el arte. Podríamos concluir en este pequeño panel, y creo que a lo mejor esta situación obligada de trabajar desde la confinación, cada uno en su casa, de los artistas, de los creadores, a lo mejor, ojalá en unos años más nos deje un brazo del teatro nuevo, no sustituible, porque el teatro es artesanía, pero sí, a lo mejor, si nos ponemos un poquito optimistas, podemos pensar que estamos abriendo un brazo audiovisual importante, que le podemos mascar un poquito al cine. Muchas gracias por esta instancia, y estoy muy contento de tener este contacto con amigos mexicanos a los cuales he hecho tanto de menos desde los años 90. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Cedemos entonces la palabra al maestro Luis Rius para que nos dé su comentario de cierre. Bueno, pues me quedo muy motivado por este encuentro. Estamos compartiendo muchos temas, problemas, desafíos. De pronto tranquiliza y motiva a ver que situaciones que uno ve en su localidad se comparten en otros lados, y que estamos coincidiendo en pensar sobre lo mismo, aunque no nos conozcamos, aunque bueno, yo no tenía el gusto de conocerlos. Entonces, yo comparto el optimismo de ustedes. Creo que este medio nos va a terminar dando algo positivo en muchos sentidos. A mí me enseñaron que a cada situación hay que tratar de verle lo ventajoso que va a poder dar, y yo estoy seguro que dentro de esta pandemia y con el recurso de este medio vamos a encontrar alternativas muy interesantes. Y agradecer mucho la invitación que me hace la universidad para compartir esta mesa con ustedes, y felicitar mucho a Alejandra por su magnífica moderación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Seguimos ahora con el comentario de la maestra Andrea Hosch. Le cedemos la palabra. No, solamente gracias. Esperamos que podamos seguir trabajando entre las dos facultades, entre las escuelas de teatro y artes visuales. Nosotros por el momento música no tenemos como carrera, pero como estamos trabajando transdisciplinarmente, la música, es decir, hay muchos artistas sonoros que salen de la escuela, y la música entra por otros lugares al teatro y a las artes visuales. Ahora, estoy de acuerdo con lo virtual, pero les prometo que amo la presencialidad y no puedo negar que lo único que quiero es ir a México a comer a México. Es decir, esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Podemos hacer muchas cosas, pero hay que viajar pronto. Gracias.
Muchas gracias, Andrea. Nosotros también nos da muchas ganas de ir a Chile, entonces creo que ahora que sea viable buscaremos esa vía de acercamiento más directo. Muchas gracias, Andrea. Cedemos ahora la palabra al maestro Fernando Martínez Monroy para que nos comente para cerrar. Tiene cerrado el micrófono, Fernando, perdón. Muchas gracias. Yo agradezco nuevamente a la doctora Molina y a la doctora Fuello la invitación. Ha sido para mí un gran placer compartir con ustedes. Yo sí agradezco mucho la posibilidad de encontrarnos con el medio. Nada cambia la experiencia de conocer a los artistas chilenos en Chile y a los mexicanos en México. Es entender muchísimas cosas más, pero mientras tanto, yo creo que este es un medio que posibilita muchísimo las cosas. Y a mí sí me agradaría mucho, ya que esto está abierto como canal, la posibilidad de sí hacer intercambio, que pudiésemos hablar de los dramaturgos chilenos, que pudiéramos hablar de los dramaturgos mexicanos, porque esto es una forma, insisto, de conocernos. Cuando yo he tenido posibilidad de viajar es cuando más entiendo a México, a partir de la comparación entre el carácter de las otras personas. Yo conozco mucha gente chilena que llegó a México con quien he tenido relaciones cercanas y muy, muy entrañables, pero sí hace falta. Conocer a los demás es una forma de conocerse y de poder reflexionar en lo que nos une y en lo que nos hace diferentes, pero ahí es donde está la riqueza y tenemos el medio. Yo creo que habría que aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias Fernando. Y cedemos ahora la palabra al doctor Zurita para que nos pueda dar su comentario final. Bueno, yo también quiero agradecer a las organizadoras de esta actividad. Ha sido muy enriquecedora. No son solo agradecimientos generales, sino que son agradecimientos concretos los que yo quiero hacer, porque yo mencioné a algunos dramaturgos mexicanos que yo he revisado, algunos con más profundidad que otros, y mencioné algunos desde los Gamboa a comienzos del siglo XX hasta Vicente Leñero a fines del siglo XX, pasando por Emilio Carballido y por supuesto el que a mí más me gusta, que es Rodolfo Usigli, y quizás el que conozco mucho mejor. Pero también a partir de lo que he escuchado acá, de lo que se ha conversado, me llevo también algunas tareas que me llenan un poquito de entusiasmo. Escucho ahí nombres que yo no conocía, por ejemplo, y no sé si me equivoco, y aprovecho de preguntar también, Luisa Josefina Hernández. Luisa Josefina Hernández, y sí. Sergio Magaña. Sergio Magaña. Perfecto. Sí, junto con Usigli. Es el del teatro más importante en general. Y luego hay otra serie de autores más recientes, entre los que está Leñero, todos ellos, pero sí son ellos una forma muy clara de conocer el nivel técnico, que fueron los dos alumnos de Usigli, y es una forma de encontrar lo universal de lo mexicano y lo específico de lo mexicano. Son una excelente carta de recomendación. Perfecto, entonces yo también agradezco poder llevarme esta tarea de conocer a esta autora y a este autor que yo no conocía. Así que muchas gracias por esto y por todo el diálogo. Perfecto, Federico, muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente a todos nuestros panelistas por compartir con nosotros generosamente sus conocimientos, sus comentarios y sus perspectivas en relación al arte y a las diferentes disciplinas artísticas. La Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, México, les agradece a todos su presencia, a todos los alumnos, profesores, administrativos, académicos, tanto de la Universidad de Anáhuac, México, como de la Universidad Finisterre, que nos acompañan, y a todo el público general que está aquí. Les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos a que sigan asistiendo a estos encuentros que estamos organizando frecuentemente y que sigan asistiendo a nuestras actividades. Si quisieran retomar o volver a ver algún pedacito de esta sesión, quisieran recomendársela a alguien, recuerden que están en nuestras redes sociales de Universidad
Escuela de Artes UA, Universidad de Anáhuac, y pueden retomarla o ver un pedacito si quisieran regresar sobre algo de lo que platicamos. Y los invitamos a también seguir viendo todo lo que estamos publicando en nuestras redes sociales. Agradecemos nuevamente a la doctora Adriana Molina, directora de la Escuela de Artes, al doctor Enrique Zamudio de la Facultad de Artes de Finisterre, y muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos que lo hayan disfrutado y que tengan una muy linda tarde. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Chao, mucho gusto. Igualmente, nos vemos pronto. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos. Muy pronto, cuídense mucho, chao. Igualmente, un abrazo. Gracias a todos.